En una solitaria meseta del distrito de Santa Cruz en Palpa, podemos encontrar una roca que tiene una representación de una celebración muy antigua. Buenos días amigos, soy Manuel Luque, yo me encuentro en el distrito de Santa Cruz. Hoy vamos a correr unos 3 kilómetros para visitar unos petroglifos que se encuentran en la ladera de una meseta. Así que amigos, antes que se acabe la batería de la cámara, sigamos la marcha por esa ruta que nos lleva por allá, hasta atrás del cerro. Hemos subido sin dificultad toda esta cuesta. También estoy grabando con el teléfono por si se acaba la batería. Como podemos apreciar, el camino ha sido bien adecuado para el turista, porque supongo que antes era un poco dificultoso, pero ahora sí, el suelo es de pura arena. No es tan complicado subir, no cansa las piernas, hay un viento que te refresca. Todos hemos caminado. Bueno, vamos a ver esa roca con petroglifos que tiene el nombre, o le llaman el mate burilado, por la siguiente razón, comparación. Y llegamos a la primera roca. A ver, vamos a ver bien si se puede ver. Como el techo se ve un poco oscuro, pero ahí espero que lo puedan apreciar mejor. Ahí tenemos una enorme roca con un montón de figuras. Se ven muchos hombrecitos. Mira, acá hay un hombrecito ahí. Acá tenemos otro hombre con esta especie de tocado en la cabeza. Este tiene dos. Acá tiene como 5. Mano, abajo se ven como, también tenemos figuras de animales. Por eso se le compara con un mate burilado, por la cantidad de imágenes que tiene. Acá tenemos otro hombre con tocado. Interesante. Mira, si seguimos subiendo, acá tenemos la figura principal. Acá tenemos un hombre con tocado, tiene como 3, 7. Si nos vamos al lado de la gnosis, parece ser un ser cristificado que ha despertado los 7 chakras y el kundalini, y todos están al pie de esta especie de dios. Acá tenemos otras figuras. Parece que le estuvieron llevando una ofrenda en sus manos. Arriba tenemos aves. Vamos a ver acá para este lado. Acá no se ve mucho ya. Acá está desgastada la roca, ya no se aprecia. Vamos a ver qué hay acá arriba. La verdad que no veo. Vamos a ver con la cámara. Ya no se ven más figuras, no puedo apreciar más figuras. A ver este lado. Por la indicación, esta es la piedra número 2. Pero ¿cuál será la 1? No sabemos. Miren, aquí tienen cosas interesantes. Vamos a acomodar la cámara y ahora sí. Mira, acá tenemos más figuras. Acá tenemos un ave, parece ser. Acá tenemos un hombre cargando un animal. Acá tenemos, parecen vicuñas. Acá más hombres. Ahí tenemos otra vicuña, otro hombre que parece que están llevándolas. Acá tenemos más hombrecitos, aves. La verdad parece todo esto. Mira, acá tenemos otro ser con tocado. Tiene como 9, 8 puntas, tiene su penacho. Un momentito, le acabo de dar, fíjate que me baila en el cuello, no me permite grabar. Y acá tenemos más figuras, miren. Ahí tenemos otra figura. Parece ser esto una celebración, por lo que puedo apreciar, y ustedes están viendo, ¿no? Hay un ser principal que está ahí, se ve su cabeza, y un montón de hombres con animales. La verdad que está interesante esto.
Y acá también hay más figuras. Miren acá. Ahí tenemos un hombre y en sus manos lleva como unos báculos. Está interesantísimo esto. Allá tenemos otro hombrecito. Que en verdad no se sabe qué representaría esto. Lo que tenemos son solamente suposiciones. Una festividad. No lo sabemos. La verdad que vale venir a este lugar tan solitario para poder apreciar estas figuras. Acá ya debe haber algunas que ya están deshechas, pero este es el personaje principal que pueden ver ahí. Les recomiendo venir a Santa Cruz a hacer turismo con guía turístico, que les puede dar más información de la que yo puedo darles. La verdad que está todo súper interesante. Voy a sacarme la capucha porque hace calor acá. Y ahora sí, como pueden haber apreciado, está muy interesante esa roca con petroglifos. Bueno, como se llama mate burilado, de aquí una impresionante vista. Bueno, ya ustedes llegarán a sus propias conclusiones, pero parece una festividad que están dejando la ofrenda a ese ser central que parece ser un dios o una autoridad. Ahora vamos a la otra roca que está allá arriba y ya, bueno, acá está fresco, acá está corriendo viento, así que vamos más rápido para avanzar para allá. Acá tenemos una roca que no tiene nada, está destruida igualmente. Bueno, mira, acá hay otra roca con petroglifos. No tiene techo pues debido al área, pero vamos a verlo mejor. Espero que puedan apreciar bien porque está contra la luz del sol. La verdad que no puedo distinguir bien qué hay acá. Se ve una persona, no se ve bien. Ya con la fotografía lo veremos más tranquilamente, pero no se distingue bien qué hay. Ahí dice el número 3, pero no se sabe qué es. Y acá atrás qué hay. Acá no hay nada. Por lo que veo no hay nada. Vamos ahí al techito. ¿Qué se figura ser esto? Debido al sol no se ve. Voy a hacer sombra a ver. Espero que se pueda distinguir. No se sabe qué después puede ser, no se nota bien. Pero está súper interesante esta roca. Ya con calma lo veremos en la casa para su análisis. Hemos llegado casi a la parte de la meseta. Hay que dar un vueltón para poder ver esa roca, que acá puede ver apenitas. Se ve con una especie de arco. Ah, no, aquí hay un atajo, miren. Acá no hay nada. Son piedras extrañas, curiosas, pero no veo con diseño. Vamos a ver acá. ¿Qué cosas habrán acá? Yo me encuentro frente a esta roca con geoglifos. Mira, apenas se nota. Apenas se nota esto. Acá veo un portal. Ese arco que ven allí parece ser un portal, ¿no? Acá tenemos una figura, pero debido a la posición, a la iluminación, parece que esto en la tarde se vería mejor. Lo que aquí sí distingo son dos hombres. Miren, la cámara se ve mejor. Son dos personas, ¿no? El que está a la izquierda tiene un tocado. Me parece 3 puntas. Y la otra persona, mira, cada persona tiene como un palo, un báculo en las manos, sostenidas en sus manos. Al igual que vimos en la roca número 2 que estaba más abajo.
Y acá parece una especie de portal, ¿no? Mira, por esa especie de arco. Bueno, si vamos al tema de la ufología, de repente es un ritual para abrir portales dimensionales. Porque lo que he visto en esta parte hay un ser que podría llamarle tridáctilo. Bueno, me parece que tiene 3 dedos en cada extremo, en su mano y sus pies. La verdad es una pena que no se note muy bien. O está con mucha tierra, o es por la iluminación, que no permite que se vea mejor. Qué lástima. Qué lástima que no se pueda apreciar bien esto. Y si voy a la vuelta, ya no veo nada. Ya no hay nada. Acá, mira, acá hay más figuras en la espalda de la roca. Acá tenemos un pequeño hombre. Parece en su mano izquierda tiene una especie de báculo. Acá también hay figuras, pero ya no se aprecian bien. La verdad está muy desgastado. Es una pena. Arriba es la meseta. Vamos a ir a ver el geoglifo de la espiral. Y bueno, es una pena, ¿no?, que no se pueda ver debido a la hora, a la posición del sol. No se puede distinguir bien. Ya usaremos las que indican otros videos para guiarnos más finalmente qué había acá en el centro de este. Vamos a ver si puedo distinguir bien con la cámara. Acá veo que parece ser un hombre con los brazos tirados hacia adelante. Acá hay una cabeza, mira, un rostro. No se nota muy bien. No quiero cometer el error al hablarles, pero acá no se nota bien, debido a la posición del sol y a la hora. Bueno, qué pena, ¿no?, que no se puede apreciar mejor. Pero acá sí, acá hay una figura en el centro que no es humano. Ahí está, ahí podemos ver, ya se puede ver mejor ya la figura. Ahí tenemos, ahí pueden ver la cabeza, el cuerpo y las extremidades. Parece ser tridáctilo. Ahí está, mira, tiene 3 dedos. 3 y 3. Ser tridáctilo pareciera ser. La verdad que está muy interesante esta figura. Como les comenté, de repente es un ritual para abrir un portal dimensional. Bueno, si vamos al tema de la ufología, como les digo. Ahora, lo que dice la versión oficial, desconozco. Pero ahí está interesante esta figura. Bueno, vamos a tomar unas fotografías y vamos a ver el geoglifo. Vamos a volar el dron para ver los geoglifos. Y ahora aprovechemos para observar los geoglifos que se encuentran en esta meseta en el sector La Caseta. Allí podemos observar un geoglifo conocido como el espiral. Como estos hay muchos en estas mesetas de Palpa, Santa Cruz. Incluso me pregunto si habrá uno en Río Grande. Me pregunto, y si ustedes coinciden conmigo, ¿acaso estos geoglifos han sido hechos como ritual para el agua? ¿Para almacenar agua? ¿Como homenaje a alguna deidad? ¿Ustedes qué opinan? Por estas formas rectangulares y trapezoidales que terminan en punta. Otro detalle es que estos geoglifos son atravesados por muchísimas líneas. Ya estoy sobre la meseta. Bueno, lo bueno es que hay un sendero para subir. ¿Ven esa línea blanca allá? Esa no, la que está allá más arriba, casi al pie de los cerros del frente. Es un campo barrido. Vamos a acercarnos bien hasta el geoglifo de la espiral para que puedan apreciarlo mejor. De acá hay una vista panorámica. Ahí al fondo parece que hay otro petroglifo. Vamos caminando hacia allá. Miren esta extraña roca con esas hendiduras.
Esto no es natural. ¿Quién lo habrá hecho, no? Mira, está perfectamente hundido. ¿Qué técnica habrán aplicado para hacer eso? ¿No? Será como las que hicieron las construcciones en el Cusco, en Sacsayhuamán. Pero acá hay otra cosa que es una premiación de que encontré casualidad. Miren ese geolifo. Es un animal. Acá está la cabeza, el cuerpo, las patas y atrás está la cola. Y acá vamos a empezar para que vean mejor. Debido a la posición del sol que está casi ya encima mío, no se aprecia bien. Espero que lo puedan apreciar mejor ustedes. Bueno, vamos a ir avanzando para que no nos gane este sol que está insoportable. Acá tenemos la figura. Ahí tenemos un hombre y en su brazo estirado parece que porta una lanza. Eso es lo que veo, miren. Ahí está la cabeza, los brazos, acá está la lanza y acá están las piernas. Apenas, debido al sol, la posición del sol no se nota muy bien, pero está al costado de esa roca con hendiduras. La verdad que está sorprendente este lugar. Como les comenté cuando venía por abajo, hay que revisar piedra por roca para ver qué se encuentra. Algo me decía que venga a ver esta roca, un sexto sentido. Ya lo tengo, ya lo pueden ver ustedes. La figura de un hombre con un báculo en una mano, pero no sé si atrás eso que está desgastado sean figuras de animales. Y ahora apreciemos la belleza del lugar de este hermoso valle de Santa Cruz. Como les comentaba hace un rato, esta meseta donde encontramos estos geoglifos en sus formas son atravesadas por varias líneas que no se sabe qué función cumplían. Ahí tenemos el campo barrido trapezoidal, unas líneas que los atraviesan los costados, tanto horizontal como vertical. Miren ese geoglifo espiral, como está atravesado por una línea gruesa. Y ahí al fondo, en la cabecera de ese rectangular, tenemos ruinas. Me encuentro en la plaza principal del distrito de Santa Cruz. Ahí tengo el monumento de San José de San Martín, creo que. Vamos a ver bien quién es. Y en este momento se me terminó la batería de la cámara, así que les agradezco mucho por haber acompañado en este video. ¿Y ustedes qué opinan de estas figuras que hemos visto en las rocas? Hasta pronto, amigos.